Soy Oscar Francisco Encinas Bravo. Actualmente curso el 10º semestre de la licenciatura de Medicina General en la Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo. Estoy llevando la materia de geriatría y pues les voy a presentar el tema de síndrome geriátrico. Como ya sabemos, el envejecimiento pues es un proceso natural que ocurre en todas las especies y pues se encuentra asociado a cambios en la reserva fisiológica de cada órgano y sistema del cuerpo humano. Pues hay una disminución de la funcionalidad en cada órgano y hasta cierto nivel pues se puede decir que se considera normal y de cierto nivel hacia abajo pues llega a ser patológico. Pues estos cambios afectan negativamente y se encuentran asociados con la mala nutrición, el sedentarismo, deficiencia en las redes sociales, en las interacciones sociales del adulto mayor, y tanto con otras personas como con sus familiares, problemas cognitivos y control inadecuado de enfermedades crónicas. Pues todos estos son factores de riesgo para desarrollar en sí algún síndrome geriátrico que ahorita voy a continuar hablando sobre ello. Aquí esta figura que puse habla en la primera parte sobre lo que viene siendo el envejecimiento normal, que se encuentra por arriba del 30% de la función. La reserva funcional pues va desde el 100% hasta el 30% de la normalidad. El envejecimiento, como mencioné, pues es la disminución progresiva conforme van pasando los años de la funcionalidad de los órganos. Entonces, cuando llega a un punto por debajo del 30%, pues se considera un tipo de envejecimiento patológico y está asociado a síndromes geriátricos como son el síndrome de fragilidad, y pues el síndrome de fragilidad en sí está asociado con los otros tipos de síndromes geriátricos que ahorita voy a hablar sobre ello. Aquí pues hablamos sobre los principales cambios asociados al envejecimiento, que son cambios normales que pasan en cada uno. En sí, en los cambios en la composición corporal, pues hay una disminución del volumen de agua y disminución de masa muscular, que se le llama pues sarcopenia, y pues, la disminución del volumen corporal de agua predispone a deshidratación. Hay aumento de grasa abdominal y subcutánea y hay disminución de los requerimientos energéticos diarios. En cuanto al sistema cardiovascular, hay un aumento de la rigidez vascular y aumento de la capa íntima arterial que predispone lo que viene siendo la eh, arteriosclerosis, aumento de la presión arterial por lo mismo. Hay la disminución de la regulación del tono vascular, aumento de producción de óxido nítrico, causa vasodilatación, aumento de la presión arterial sistólica y disminución de la diastólica. Hay un aumento de la poscarga, hay una disminución de la frecuencia cardíaca máxima y hay una disminución del gasto cardíaco en el esfuerzo. En cuanto al aparato respiratorio, pues hay una disminución del movimiento ciliar, disminución del reflejo tusígeno, disminución de la percepción de disnea, entre otras. Sistema nervioso central en la disminución del volumen de predominio frontal, del número de neuronas y sinapsis en la sustancia gris, entre otros. Pues en la cognición, disminución de la velocidad del pensamiento, información y respuesta. En sí son muchos los cambios normales en el envejecimiento en el adulto mayor, pero pues, hay que saber diferenciar lo fisiológico de lo patológico. En el riñón hay una disminución del flujo sanguíneo renal y disminución del filtrado glomerular. Hay disminución de la producción de la saliva, que puede producir alteraciones en la masticación y en la digestión de los alimentos. Ya pasando a hablar en sí sobre los síndromes geriátricos, pues se puede definir como un síntoma, un conjunto de síntomas que tienen alta prevalencia en el adulto mayor y que en conjunto pues causan eh, un síntoma único que, sí, bueno, es que en sí en sí
el conjunto de síntomas y enfermedades y factores de riesgo provoca un síntoma único que es el reflejo del conjunto de todos estos y es el síndrome geriátrico. Bueno, hablando sobre los modelos fisiopatológicos de los síndromes geriátricos, pues hay tres tipos que son el lineal, concéntrico y el concéntrico interactivo. El lineal, pues es, como su nombre lo dice, un factor de riesgo, pues puede provocar una enfermedad, que esta enfermedad se va a demostrar en un futuro de la misma manera, pues una enfermedad tardía. El, el modelo concéntrico, pues es un conjunto de factores de riesgo que van a provocar un, en una enfermedad. El concéntrico pues es la suma de varios factores de riesgo que van a formar un punto de interacción y junto con otros factores de riesgo van a provocar la enfermedad o el síndrome geriátrico. En sí, hablando sobre los síndromes geriátricos y las enfermedades asociadas, pues son muchas en cada uno. Eh, Cuando vaya a estar hablando a continuación de cada uno de los síndromes geriátricos, voy a regresar a estas diapositivas para explicar. Sí, el síndrome de caídas, el deterioro funcional, la incontinencia, el delirio. No voy a hablar de delirio. Eh, la fragilidad pues, es un estado, el primer síndrome geriátrico que les voy a hablar es el síndrome de fragilidad, que en sí es un estado no específico de incremento de, de riesgo, el cual refleja cambios fisiológicos multisistémicos que se encuentran altamente asociados con la edad. Eh, y esta definición pues me gustó, dice, es un exceso de demandas impuestos sobre capacidad reducida. Y como ya estaba mencionando, se reducen las actividades fisiológicas del organismo en el anciano, pues sí, en sí, con un conjunto de una agudización de alguna enfermedad o factores de riesgo o demás, ese se podría considerar como el exceso de las demandas y la capacidad reducida es algo normal en el adulto mayor, entonces por eso se provoca el síndrome de fragilidad. En sí, los criterios que mencionaba el artículo donde me basé para sacar esta presentación, mencionaba 5, que era la pérdida de peso involuntaria de al menos 5 kilogramos en el último año, autorreporte del adulto mayor de agotamiento, disminución de la fuerza muscular, actividad física reducida, que se refleja en el consumo de calorías por semana, y velocidad lenta para la marcha en un recorrido de 15 pies, que es equivalente a 4.57 metros. Ya pues si se encuentran tres de estos, presentes tres o más de los cinco, se considera como frágil al adulto mayor. En sí, el modelo fisiopatológico, eh, pues hay un deterioro fisiológico asociado a la edad y un conjunto de factores de riesgo, como por ejemplo la disminución de la actividad física, el estado nutricional deteriorado, eh, la demanda cognitiva, la red social y familiar, el control de las morbilidades, pues pueden provocar que el adulto mayor vaya de un estado fisiológico al síndrome de fragilidad, en conjunto con un evento estresante como por ejemplo alguna infección, la depresión, la muerte de su pareja, cualquiera de esos o en conjunto o algunos de ellos provocan que la fragilidad se convierta en el deterioro funcional, pudiendo llevarlo a la discapacidad. Y en sí pues tiene dos caminos, que es la recuperación o continuar con esto, que lo puede llevar a otro síndrome geriátrico como ahorita voy a mencionar, llevándolo a la hospitalización, pudiendo llegar hasta la muerte. En sí el manejo de este pues no es específico, se puede revertir eh, y pues es necesaria una intervención interdisciplinaria para abordar todos los aspectos que conforman este síndrome. Pues como ya mencioné, pues si se debe a la agudización de alguna enfermedad, sería el tratamiento específico de dicha enfermedad. Si tiene un estado nutricional deteriorado, mejorar el estado nutricional, eh, tratar de que el adulto mayor tenga cierto grado de actividad física
si se encuentra solo durante mucho tiempo, pues que sea visitado por sus familiares o conocidos para que haya una estimulación del adulto mayor y se sienta mejor y evitar en sí la depresión, la ansiedad, trastornos psicológicos. Hablando sobre el síndrome de caídas, pues según la Organización Mundial de la Salud se define como dos o más caídas durante el periodo de un año. Y la caída, pues la definición de la caída es falla para mantener una adecuada posición y pues con la recolocación abrupta e indeseada en el suelo. Entonces, son dos o más caídas durante un año para que se considere el síndrome geriátrico de caídas. Entonces se considera que un paciente tiene caídas recurrentes cuando presenta más de 3 episodios por mes y se estima pues que el 30% de las personas en edad geriátrica que son por arriba de los 65 años, también según la Organización Mundial de la Salud, sufren una caída por año. Esto asociado a trastornos que, que son normales o muy comunes durante la edad geriátrica, como lo es la osteoporosis, la sarcopenia, entre otros, pues provocan fracturas y pudiéndolo llevar a otro síndrome geriátrico que es el síndrome de inmovilización, que ahorita voy a hablar sobre él. Este pues representa, el síndrome de caída representa la primera causa de lesiones no fatales y la quinta de lesiones fatales en los adultos mayores. Los factores de riesgo: la debilidad muscular ocasionada por la sarcopenia, alteraciones en la marcha y el equilibrio, que pueden ser por diferentes motivos, como sería una artrosis de rodilla, de cadera. El equilibrio sería una hipotensión ortostática, por ejemplo, y pues el uso de manera inadecuada de bastones o andadera puede provocar también la caída del adulto, alteraciones visuales, depresión, deterioro cognitivo y dependencia funcional. Y algunos medicamentos también que pueden provocar, eh, en conjunto con otros factores, caídas, como son los diuréticos, los antidepresivos, antiarrítmicos, la dioxina y la insulina, sobre todo la de acción rápida y ultra rápida. En conjunto, los factores de riesgo pues, pueden provocar la caída del adulto mayor. Pues en la evaluación del adulto mayor en la historia clínica, siempre se debe realizar pues, una historia clínica completa, junto con exploración física y de preferencia que esté acompañado del principal cuidador si es que lo tiene, para que le ayude a contestar las preguntas. Y se deben de evaluar las circunstancias previas a las caídas, pues, ¿no? Lo que son los factores de riesgo que acabo de mencionar, integridad de los órganos de los sentidos y sensibilidad, presencia de hipotensión ortostática, que es la disminución de 20 milímetros de mercurio más de la presión sistólica después de 2 minutos de haberse levantado, al estar sentado o acostado, las alteraciones de la marcha y el equilibrio, como ya mencioné, y la presencia de barreras ambientales, que son escalones, escaleras o demás, que sobre todo en personas que tienen alteraciones de la marcha o que tienen bastantes factores de riesgo para presentar caídas, debería de evitarse. Debería de hacerse cambios en el hogar, sobre todo. Las intervenciones, pues una vez identificadas las, las causas de las caídas, se puede eh, hacer un manejo adecuado de las causas agudas o las exacerbaciones de las enfermedades crónicas, así como el establecimiento de un programa de rehabilitación para el adulto que ya se ha caído, reeducación de la marcha y equilibrio y modificación de factores ambientales como ya les mencionaba, las barreras, ¿no? Los escalones, tratar de evitar que suba escaleras, eh, que en el baño no tenga piso que sea fácil que se resbale el adulto mayor. En el caso de que si se levanta, si tienen, por ejemplo, incontinencia urinaria, que tener un baño cerca de su cuarto
o que tenga dentro de su cuarto un baño portátil. Eh, Otro, suplementación con vitamina D, pues en dosis de 800 a 1200 unidades internacionales por día, se asocia como factor protector del síndrome de caída en el adulto mayor. Pasando a hablar sobre el deterioro funcional, pues es la pérdida de la independencia de las actividades de autocuidado o deterioro de habilidades para el autocuidado. El deterioro funcional se caracteriza pues de una o más de las actividades físicas, que hay pérdida de una o más, ya sea el baño, vestido, aseo personal, la transferencia, la continencia y la alimentación. Todas estas se pueden evaluar por medio de la escala de Bartel. No la voy a mencionar, pero se pueden evaluar por medio de esta, o de las actividades instrumentadas, que son el uso del teléfono, transporte, manejo de finanzas, control de medicamentos, compras, actividades domésticas y preparación de alimentos. Pues en sí, el deterioro funcional es la pérdida de alguna actividad que podía realizar el adulto mayor, pues no la va a poder realizar, ya sea una actividad básica o una instrumentada. También se suelen encontrar afectadas de forma conjunta funciones mentales, capacidades de comunicación y de movilidad en el medio ambiente. Y este puede llegar a ser hasta el 12% en personas de 75 años de edad, y es un factor de mal pronóstico a corto plazo. Solamente el 30% pues tienen recuperación a su estado normal, mientras que el 30 al 60 desarrollan dependencia permanente de sus actividades básicas. Pasando a hablar sobre la incontinencia urinaria, pues esta se define como la pérdida involuntaria de orina en suficiente cantidad, y esto es muy importante, o frecuencia, que se convierte, perdón, en un problema de salud y social. Debe de tener esta característica, pues debe de ser un problema social o de salud para que se considere incontinencia urinaria el síndrome geriátrico en sí. Es uno de los síndromes pues más comunes y se puede clasificar de dos maneras diferentes, ya sea según su evolución o según su causa. Según el tiempo de evolución puede ser aguda, que es en un tiempo menor de 6 semanas, o crónica, mayor de 6 semanas. Según la causa, pues puede ser de esfuerzo, que esta se caracteriza por una fuga urinaria de leve a moderada, y esto es por el aumento de la presión intraabdominal a la hora de toser, reír o hacer ejercicio, y es sobre todo muy común en las mujeres multíparas. Es causado por una debilidad en la uretra y por falla en la contracción en el piso pélvico, en los músculos del piso pélvico. Se puede corregir hasta cierto punto con lo que vienen siendo los ejercicios de queje, pero pues, no es la finalidad de hablar sobre ello en este tema. Eh, Otro tipo según la causa, es la de la incontinencia urinaria de urgencia, que esta se caracteriza por pérdidas involuntarias de orina, habitualmente de gran volumen, por disfunción en el vaciamiento de la vejiga asociado a contracciones vesicales espontáneas. Pues la principal causa de este tipo es la vejiga hiperactiva. El tercer y último tipo pues es por rebosamiento, y es por la incapacidad de la vejiga de vaciarse, y a consecuencia, esto es a consecuencia de un proceso obstructivo, que lo más común pues es la hiperplasia prostática en el varón, y pues cuando está demasiado llena se estira de tal manera que hay un incremento de la fuerza y vence la resistencia del punto de obstrucción, y sacando una gran cantidad de orina que se encontraba en la vejiga. El manejo dependerá del tipo de la causa que ocasiona la incontinencia urinaria. Los casos de incontinencia urinaria aguda, como todo, es necesario identificar la causa asociada y pues tratar la causa aguda. En el caso de la incontinencia urinaria crónica, deberá manejarse el mecanismo fisiopatológico, que sobre todo son los tres que mencioné con anterioridad. Hay que establecer
adulto mayor un horario de micción, que evite tomar mucho líquido antes de dormir, que tenga a su disposición un baño cercano para evitar accidentes y sobre todo pues también evitar, como ya mencioné antes, alguna caída. Y pues en algunas patologías como la vejiga hiperactiva, de no haber respuesta a las medidas no farmacológicas, pues se puede proponer el tratamiento con anticolinérgicos como la oxibutinina y la tolerodina. Estos dos medicamentos pues se asocian con alteraciones cognitivas pues, por sus efectos en el sistema nervioso central, ya que son anticolinérgicos, pero pues eso ya es en el caso de que no se controle la vejiga hiperactiva con, con el horario miccional y cambios en los hábitos. Pasando a hablar sobre el síndrome geriátrico de inmovilidad, eh, es el descenso de la movilidad normal hasta el extremo de afectar el normal desempeño de las actividades básicas de la vida diaria. En sí, las causas pues, pueden ser enfermedades agudas, enfermedades crónicas que produzcan invalidez, como son las musculoesqueléticas, neurológicas, cardiovasculares. Por decir algunas enfermedades agudas serían el evento vascular cerebral, el infarto agudo del miocardio, eh, por mencionar algunas. En las crónicas, las musculoesqueléticas, neurológicas y cardiovasculares. Los déficits sensoriales también pueden ser antecedentes de caída que estén asociados a fracturas, las barreras arquitectónicas que ya mencionamos y pues, alguna conflictiva situación social que cause alteraciones en la psique del paciente geriátrico. Ya, las consecuencias del inmovilismo pues, son algunas, ¿no? La, lo más común son las úlceras por presión y pueden causar complicaciones graves. Entonces, algunas otras son las alteraciones cardiovasculares, son la hipotensión ortostática, reducción del volumen circulante y reducción de la reserva funcional, y tromboembolismo, que es uno de los más graves, puede ocasionar la muerte, ocasionando una tromboembolia pulmonar. Alteraciones respiratorias como la neumonía, disminución de la capacidad vital, menor actividad ciliar que pues predispone a infecciones de vías respiratorias altas y de infecciones respiratorias en general, no solo las altas, bajas también. Descenso del flujo del reflejo toxígeno, perdón. Alteraciones musculoesqueléticas, que es la atrofia por desuso, pues que va a ocasionar una mayor dificultad para el adulto mayor a que se rehabilite, debilidad muscular, contracturas, osteoporosis, que asociado a alguna otra patología o factor de riesgo en sí, si se está llevando a cabo un proceso de rehabilitación, puede ocasionar una caída y una fractura que pues, llevaría de nuevo a que estuviera el adulto mayor inmovilizado. Alteraciones genitourinarias, como la retención urinaria, cálculos, incontinencia urinaria e infecciones urinarias. Que todas estas, sobre todo las infecciones, pueden ocasionar, pueden ocasionar lo que viene siendo el delirio. Alteraciones urinarias, digestivas, un estreñimiento, la impactación fecal, incontinencia fecal, inapetencia, alteraciones cutáneas como las úlceras por presión, que son de los más comunes, dermatitis, y pues deterioros cognitivos, ansiedad, depresión, cuadro confusional, que es el delirio y pues menor equilibrio. La escala que se utiliza para evaluar el riesgo que tiene el enfermo para presentar úlceras por presión se llama escala de Norton y se divide en 4 estadios. El estadio 1 es la epidermis y dermis lesionadas pero no están destruidas. En el estadio 2 es una epidermis y dermis destruidas con lesión que afecta posiblemente capas subcutáneas. El estadio 3 es la capa subcutánea destruida con deterioro celular en epidermis, dermis y capa subcutánea y esto provoca una cavidad y que viene siendo propiamente ya la úlcera. El estadio 4 pues, es tejido muscular y óseo invadido y células dérmicas, tejidos subyacentes y estructuras
es tu vida. Esto, la escala de Norton se relaciona con la profundidad de la lesión y pues en sí el riesgo que presenta el enfermo para presentar una úlcera, si no es que ya la presenta, presentar más. Pasando a lo último que voy a mencionar, el trastorno de malnutrición, pues está claro que es una situación endémica en las personas mayores y que las deficiencias proteico-calóricas y micronutrientes pues, pueden conllevar una disminución de la respuesta inmune y de la respuesta al estrés, que sobre todo a la agudización de las enfermedades crónicas, de la función cognitiva y de la capacidad para el autocuidado. Todas estas pueden llevar a otros síndromes geriátricos que todos se encuentran en relación, puede tener más de uno. En sí, la valoración del estado nutricional se lleva a cabo por 4 puntos, que es las medidas antropométricas, que puede ser el pliegue tricipital y subescapular, la circunferencia muscular del brazo y el peso y la talla, en sí el índice de masa corporal, la exploración física, valorando el grado de hidratación de las mucosas, valoración de la dentadura, la capacidad de deglución y antecedentes nutricionales y las pruebas de laboratorio, que son sobre todo las de más importancia para el estado nutricional, la albúmina, transferrina, los linfocitos y los niveles de colesterol. Eh, Hay una escala para el clivaje que, que se llama escala nutricional para el clivaje. En sí son una serie de preguntas que dan puntos. Por ejemplo, la pregunta A es: ¿ha perdido el apetito? Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades de masticación, deglución en los últimos 3 meses? Y luego pues, se va dando una puntuación. Por ejemplo, si ha comido mucho menos, se le da 0. Si ha comido menos, se le da 1. Y si ha comido igual, se le da el 2. Ya dependiendo de la puntuación que tenga, se valora el riesgo de malnutrición en el adulto mayor. Si tiene de 24 a 30 puntos, es tiene no tiene, perdón, no tiene riesgo de malnutrición. En el caso de tener de 17 a 23.5, tiene un riesgo moderado, y menor de 17 puntos tiene un riesgo muy alto de tener malnutrición. En sí, como conclusiones, pues podemos sacar que la geriatría se va a ir haciendo más importante conforme pase el tiempo, y las enfermedades de los adultos mayores se van a ir haciendo más comunes conforme vaya creciendo la población de adultos mayores. La pirámide poblacional, por así decirlo, en lugar de va disminuyendo la natalidad debido a las medidas de anticoncepción, pero va a ir aumentando el número de pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque pues hay muchos adultos jóvenes en este momento. Conforme vaya pasando el tiempo, los adultos jóvenes van a llegar a ser pacientes geriátricos con sus mismas enfermedades, y pues se va a tener que hacer una disciplina más necesaria de conocer lo que viene siendo la geriatría, y pues hay que identificar los principales síndromes geriátricos, que fue lo que hablé: de inmovilidad, de caída, factores de riesgo de estos, cómo abordarlos, identificarlos y cómo tratarlos. Ahí está la bibliografía en la que me basé, 3 artículos, y pues muchas gracias por su atención.